Muy buenos días. Sí, decíamos entonces que invitamos a señores apoderados de los disciplinados para que hagan su presentación en audio. De la Universidad Industrial de Santander, donde a esta hora el procurador provincial Claudio Olarte dará lectura al fallo del proceso que se adelanta contra los 19 concejales de Florida Blanca. A los entonces ediles se les investiga por aprobarle, sin cumplir los requisitos necesarios, una prima técnica al exalcalde del municipio, Eunice Balcázar Navarro, que presentó en su momento un incremento del 50% en el sueldo del mandatario. El entonces mandatario presentó una hoja de vida con serias inconsistencias, tal y como lo denunció en su momento Vanguardia Liberal. Dejamos entonces a los usuarios con la lectura del fallo contra los 19 concejales. Pero este es como aquí nos tocó mandar 3 sillas porque no alcanzamos esa audiencia. Hacemos nuevamente. Vuelvo a... ¿Dónde iba? No sé, no veo. No, 20 es al otro lado. No hay sino para ellos. ¿Qué pasa? Que vengan. Bueno, entonces retomamos pidiendo disculpas por la situación que se está presentando, anomalía en cuanto al sistema de grabación. Y como decíamos, entonces invitamos a los señores apoderados para que hagan su presentación en audio en este micrófono. Disculpen, tienen que pasar acá, pero por el mismo problema no tenemos sino ese. Y antes que lo hagan, invito a los asistentes que por favor, si tienen sus celulares, los pongan discretos, por favor. Entonces, señores apoderados, los invito a que hagan su presentación. Buenos días, señor procurador, y a todos los presentes, a las asistencias de la audiencia y del ministro Ferreira Vesga, apoderado de Ayuntamiento de Buenos días, mi nombre es Francisco José Plata Jiménez, abogado suplente del doctor Miguel Ángel Fombert Durán, quien ejerce la defensa de los disciplinados Israel Mendoza y Humberto Vera. Respetuoso saludo para el señor procurador, funcionarios de la Procuraduría, los medios de comunicación, a mis colegas, a los sujetos disciplinados y demás asistentes en la presente audiencia. En la defensa técnica de los honorables concejales. Para los usuarios que en este momento se encuentran conectados con vanguardia.com a esta hora, en la audiencia en la que el procurador provincial Claudio Olarte dará lectura del fallo del proceso que se adelanta contra los concejales, 19 concejales de Florida Blanca,
por otorgar una prima técnica al exalcalde Eurícez Alcázar. En este momento los abogados se están presentando para realizar el debido proceso. Humberto Gómez, Oliverio Solano y Reinaldo Flores. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es César Alfonso Parra Galvis, apoderado del concejal Javier Martín Dulce. Buenos días, señor procurador. En defensa de José Parra Cero se presenta el señor Alfonso Caballero. Muy buenos días, señor procurador, doctor Claudio Ugarte, doctora Carolina, la Procuraduría, colegas, al público, a los medios de comunicación. Mi nombre es Luis Gerardo Prada Vargas y estoy apoderando, en este caso, al concejal César Augusto Sánchez, ¿Está? identificado como ya aparece dentro del expediente. Muchas gracias. Sí, Mauricio Fernando Mora. La Procuraduría llamado para verificar si el señor Félix Marino Jaime se encuentra en la diligencia, como quiera que extraño la presencia del doctor Mauricio Fernando Mora, su apoderado en esta investigación. Entonces se deja constancia que se encuentra presente el disciplinado y se procede entonces con el trámite normal de la diligencia. Inicialmente el despacho procede a asignar a la funcionaria de la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, doctora Carolina Peñalosa Pinilla, como secretaria ad hoc, a quien se le da posesión del cargo, jurando cumplir que el mismo le impone. Bueno, es preciso señalar que sería procedente emitir fallo de primera instancia y dar lectura como se había programado para la fecha dentro de las presentes diligencias. No obstante, se observa que en los alegatos de conclusión presentados por el doctor Mauricio Fernando Mora se solicita la aplicación de inconstitucionalidad por violación de los artículos 4 y 29 de la Constitución Política, que establecen que nadie podrá ser juzgado por normas distintas a la preexistente al acto que se le imputa. Igualmente se fundamenta en las consideraciones de la sentencia número 371 de 2011, proferida por la Corte Constitucional, concluyendo que no es posible que a una conducta punible se le aplique un procedimiento que solo entró a regir después de su comisión. Por ende, la norma aplicable, dice, para el caso particular es la Ley 734 de 2002 y no la 1474 de 2011, toda vez que los hechos objeto de investigación tuvieron ocurrencia el 14 de enero de 2008, en especial en lo pertinente al trámite dado a la recusación planteada en este litigio. Sobre ese particular se refería su petición. Considera que el Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2000 no está por encima de la Ley 734 de 2002, atendiendo a la sucesión de normas y a la ultraactividad de la ley, observando que el artículo 87 y 147 de la Ley 734 de 2002, por ser normas del debido proceso y de su defendido, debieron ser aplicadas al resolver la recusación formulada. Concluye su argumentación relativa a este punto, sosteniendo que la Corte Constitucional ha señalado que el principio de favorabilidad tiene aplicación frente a normas que regulan la vigencia de una ley, considerando que le resulta más favorable a su defendido la aplicación del artículo 87 de la Ley 4/2002, norma que contiene aditivos sustanciales que garantizan la actuación ante el juez natural. Conforme al acta de audiencia del 13 de diciembre de 2011, se advierte que en efecto, durante el transcurso de esta diligencia, el señor Procurador Provincial fue recusado por el doctor Carlos Arturo Rojas, aduciendo que se tenía un interés directo en las presentes diligencias, consistente en la prisa que se tiene en terminar las mismas, toda vez que no accedió a una tercera solicitud de aplazamiento de esta diligencia, en esa fecha de la lectura de la
citación a audiencia. Para dejar constancia que en este momento se hace presente el doctor Roberto Ávila, a quien invito para que haga su manifestación directa en la audiencia, y el doctor Mauricio. Por favor, José. Muy buenos días, señor procurador, colegas y las personas presentes. Para dejar constancia de mi presencia como procurador judicial del señor Gilberto Jaime Caballero. Muchas gracias, provincial, señora secretaria de los queridos colegas y público en general. Mi nombre es Roberto Ávila Gáfaro y actúo como apoderado del doctor Carlos Roberto Alexander Ávila Aguilar y del doctor Luis Alfonso Buitrago. Muchas gracias, señor procurador. Continuamos con el desarrollo de la audiencia. Bueno, el despacho manifestó en ese momento que no se tenía el interés directo deprecado por la defensa, arguyendo que se ha sido garantista y respetuoso del derecho de defensa, accediendo en 2 ocasiones a la solicitud elevada por el doctor Rojas, hecha con anterioridad por sus poderdantes, de aplazar estas diligencias, pese a ser notificado con suficiente antelación de la providencia de citación a audiencia. Por tanto, no es de recibo ni se acepta esa recusación, ello en su momento. Frente a esa determinación, el apoderado doctor Rojas interpuso recurso de apelación contra la decisión que negó su solicitud de recusación. Al respecto, el despacho manifestó que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, el recurso interpuesto debe ser decidido una vez se notifique el fallo en estrados, continuando con el trámite normal del proceso disciplinario verbal, es decir, se dio lectura al auto de citación de audiencia, se decidieron las nulidades propuestas, de conclusión presentados por los sujetos procesales y sus apoderados. El análisis de la norma que fundamentó en su momento el trámite aplicado a la recusación formulada permite avisorar con claridad la variación realizada por el legislador frente al procedimiento previsto en el artículo 87 de la Ley 734 de 2002. Y en efecto, el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011 establece la procedencia al recurso de apelación, entre otras decisiones, contra el auto que rechaza la recusación, debiendo sustentarse verbalmente en la misma audiencia, una vez proferido y notificado el fallo en estrados, decidiéndose inmediatamente sobre su otorgamiento. Por su parte, el artículo 87 de la Ley 734 de 2002 consagra que, en caso de una recusación, el servidor público manifestará si acepta o no la causal. Dentro de los 2 días siguientes a la fecha de su formulación, Vencido este término, se enviará inmediatamente la actuación al superior, quien decidirá de plano dentro de los 3 días siguientes a la fecha de su recibo. En este orden de ideas, mientras la Ley 734 de 2002 prevé que el servidor recusado deberá apartarse del conocimiento de la actuación disciplinaria hasta que exista un pronunciamiento de su superior jerárquico, la Ley 1474 de 2011 permite que este mismo servidor recusado continúe conociendo del proceso hasta su culminación, momento procesal en el que se decidirá sobre el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechaza la recusación formulada. Para el caso en particular, se aplicó lo prescrito en el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, norma procesal vigente al momento de la actuación objeto de cuestionamiento. No obstante, verificados los pronunciamientos realizados por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación sobre esta materia, se observa que en providencia emitida el 5 de enero de 2012, al estudiarse en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la recusación, advirtió, comillas, la nueva regulación establece en la Ley 1474 de 2011 sobre el tema de la recusación para los procesos verbales disciplinarios, autoriza adelantar gran parte de un proceso disciplinario a pesar de la existencia de una causal de recusación
no aceptada por parte del funcionario instructor, desconociendo que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, entre otros, con fundamento en el principio de imparcialidad, tal y como lo establece el artículo 209 de la Constitución Política. Y no hay duda que con dicho principio se afectaría de manera grave cuando se difiere el fallo la posibilidad de que el recusante pueda interponer el recurso de apelación contra la negativa del juzgador de separarse del conocimiento de la actuación. Pero más grave aún es que el Estado no defina de manera oficiosa la presunta situación que pone en duda la imparcialidad del funcionario de primera instancia, dado que el superior solo podría conocer el incidente cuando medie la interposición del recurso de apelación. La violación del principio de imparcialidad conduce a la ilegitimidad del acto bajo el perfil del exceso de poder por ausencia de una ponderada comparación entre los diversos intereses sobre los que el acto incide. Para la Sala, en este caso particular es procedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad fundamentada en el artículo 4 de la Carta Política, figura que puede ser ejercida por cualquier juez o autoridad administrativa que tenga que aplicar una norma jurídica en un caso concreto, pero sus efectos son interpartes en este orden de expresiones y la recusación y contra el que rechaza la recusación contenida en el artículo 180 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, son contrarias a la Carta Política y el bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, se continuará aplicando el procedimiento para el trámite del impedimento y recusaciones contenido en el artículo 87 de la Ley 734 de 2002, que por lo demás está vigente. Termina la lectura de lo dicho o la posición tomada por la Procuraduría en el mes de enero de 2002. Conforme a las consideraciones expuestas en la providencia señalada o reseñada, se advierte que para el caso concreto es procedente la aplicación de la figura denominada control de constitucionalidad por vía de excepción, dado que el trámite para las recusaciones previsto en el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011 contraría el principio de imparcialidad contenido en el artículo 209 de la Constitución Política y demás en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, numeral 1, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, numeral 1, que señalan el derecho que le asiste a toda persona de ser oída con las debidas garantías por un juez competente, imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella. En este orden de ideas, no puede pretenderse en esta instancia proferir una decisión definitiva sin haber dilucidado previamente la competencia que le asiste a este operador disciplinario para conocer del presente asunto, atendiendo a la ausencia de un pronunciamiento por parte superior jerárquico sobre la recusación formulada por la defensa, en aras de salvaguardar el principio de imparcialidad que, por aplicación de la constitucionalidad, incorporado a nuestro ordenamiento constitucional, que implicaría su supremacía frente a la ley que intente desconocerlo. En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Carta, que al respecto reza, o para el efecto. Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Asimismo, la Ley 57 de 1887 en su artículo 5 ordena, artículo 5, cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquella, prefiriéndose la constitucional. Adicionalmente, el artículo 9 de la Ley 153 de 1887 establece, artículo 9, la Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se desechará como insubsistente.
cierro comillas. Las disposiciones constitucionales y legales son claras en establecer el carácter de norma superior a cualquier otro precepto del ordenamiento jurídico que cobija a la Constitución y la facultad que le asiste al juez de dar cumplimiento a este mandato, aplicando la excepción de inconstitucionalidad. No obstante, la figura en mención solo genera efectos en caso particular al que se aplica, tal y como lo sostuvo la Corte en sentencia C-600 de 1998. Comillas frente a esa posición de la Corte. La hipótesis del artículo 4 de la Constitución carece justamente de la puesto que la definición acerca de si existe o no incompatibilidad entre la norma inferior y los fundamentales debe producirse en el caso específico, singular, concreto y en relación con las personas involucradas en el mismo, sin que pueda exceder ese marco jurídico preciso. Se habla entonces de un efecto inter partes o circunscrito a quienes tienen interés en el caso, y la norma inaplicada no se afecta en su vigencia general, aunque por motivo de la inaplicación no haya producido efectos en el asunto particular de que se trata. La excepción de inconstitucionalidad no ocasiona consecuencias en abstracto, ni puede significar la pérdida de vigencia o efectividad de la disposición sobre la cual recae, ni tampoco se constituye dentro de nuestro sistema jurídico en precedente forzoso para decidir otros casos que, bajo distintas circunstancias, también estén gobernados por aquella. Cierro comillas. Por tal motivo, la consecuencia que se deriva de su implementación consiste en la inaplicación de la misma para el caso específico y concreto en que se esté exigiendo su cumplimiento. Es decir, que para el caso objeto de estudio resulta procedente tramitar el presente incidente bajo la óptica del artículo 87 de la Ley 734 de 2002 y no del artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, que en principio sería la norma procedimental aplicable, pero que por su contrariedad con el ordenamiento superior resulta excluida en torno a esta temática específica y para estas diligencias disciplinarias en particular. Finalmente, este despacho aclara que si bien es cierto, aplica la excepción mencionada, por las razones señaladas, se aparta, sí, en su totalidad del argumento esgrimido por la defensa, toda vez que se fundamenta en un desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política en lo referente a la aplicación de norma preexistente al acto que se le imputa, observando que como los hechos tuvieron ocurrencia en el año 2008 y en atención al principio de favorabilidad, resulta aplicable la Ley 734 de 2002. Vale aclarar que el estudio disciplinario contentivo, doctor César, ahí está. Bueno, vale aclarar que el estatuto disciplinario contentivo en la Ley 734 de 2002 se está aplicando en su totalidad al caso de la referencia. No obstante, la situación planteada por el togado es eminentemente procedimental. Refiere a la aplicación de un trámite que en otro vigor desde el 14 de julio de 2011, fecha en la que fue promulgada la Ley 1474 de 2011, sin que se advierta en el artículo contentivo del régimen de transición nada al respecto. Por ende, atendiendo el artículo 7º de la Ley 734 de 2002, que conserva el efecto general inmediato de las normas procesales, salvo que la misma ley determine lo contrario, fue el fundamento de este despacho para aplicar en el mes de diciembre de 2011 la citada norma. Como se dice, por ser una norma de carácter procedimental, la aplicación de la ley obliga a aplicarla en su literalidad. Y en eso se fundamentó esa decisión en ese entonces. Atendiendo a las consideraciones, se ordena enviar entonces la presente actuación a la Procuraduría Regional de Santander para que decidan de plano sobre la recusación formulada por el doctor Carlos Arturo Rojas, suspendiéndose la presente diligencia hasta tanto o hasta cuando se pronuncie el superior y esté en firme esta decisión y regrese el proceso a esta provincial. Para tal efecto, se procede entonces a aplazar la presente audiencia, admitiendo que la fecha y lugar para continuar la misma será comunicada oportunamente a los señores apoderados a través de la Secretaría, dependiendo en la fecha en que se reciba del superior. La presente diligencia, como bien lo ordena el artículo 106 de la Ley 734 de 2002, queda notificada en estrados conforme se ha hecho en las anteriores y lo dispone esta norma. Entonces, cúmplese, no siendo otro la presente diligencia, se da por terminada una vez leída y aprobada, por lo que se deja constancia de quienes intervinieron, siendo las 9 de la mañana.
Entonces, ya están de día, consideramos que con una posición posterior a lo que habíamos decidido de la Procuraduría, en el que ya de todas maneras definió cuál era la aplicación que van a dar o interpretación a ese artículo, que en su momento lo consideramos por ser norma procedimental vigente y sin un concepto superior. Entonces, cree sano el despacho agotar primero este recurso para efectos de dar transparencia aún más en lo que se va a decidir. Eso es elegancia, señor procurador. Entonces, señores apoderados, notificamos. Pide la palabra el doctor Miguel Anderson, se le concede. Señor procurador, vale la pena traer a colación la regla que reza que errar es humano, pero enmendar es divino. A mí sí me preocupa profundamente es que el procedimiento se mantenga incólume. A mi juicio y en mi leal saber y entender, esa decisión que usted ha tomado genera una nulidad de la cual no se ha pronunciado su señoría, y sería conveniente que sí dejara claro desde cuándo está la nulidad, como quiera que las pruebas han sido recaudadas de manera correcta, de manera legal, pues se mantienen incólumes. Pero pienso que ha de decretarse la nulidad desde cuando se presentó la causal, es decir, cuando se recusó, y en lo sucesivo enmendar el procedimiento y proveer lo que en derecho corresponde. Esa es mi preocupación, es la nulidad del procedimiento, como quiera que se presente. Ya está planteada. Señor Procurador, en virtud de la decisión que usted acaba de tomar y reafirmando lo planteado por este sujeto procesal cuando se efectuaron los correspondientes alegatos de conclusión, advirtiendo precisamente la situación procedimental que se da con relación a la recusación, solicito que en su momento se proceda a declarar, una vez recibido la decisión de la Procuraduría Regional con relación a la recusación, se proceda a declarar la inexistencia de la totalidad de las pruebas de las piezas procesales que se adelantaron con posterioridad al 13 de diciembre de la anterior anualidad por haberse desarrollado estas diligencias sin que en su momento, en virtud de la recusación planteada, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, por usted regentada, tuviera competencia para efectuarlas. Muchas gracias. Señor Procurador, si bien es cierto que en su momento se hicieron las consideraciones del caso sobre el tema que nos ocupa, y esas consideraciones eran desde el punto de vista procesal, y hoy, el momento oportuno, ya antes de una decisión de fondo, la Procuraduría reconsidera lo que en su momento se solicitó. También es cierto, doctor Parra, y con el debido respeto lo hago, que las pruebas que se han allegado al proceso siguen conservando plena y total validez, y por ende es viable considerar que en su momento, y como se está subsanando esa etapa procesal correspondiente de la recusación, estas pruebas continuarán dentro del expediente subsanando lo que en su momento se debe subsanar. De verdad, señor Procurador, pienso que de su parte ha sido muy juicioso y demuestra una gran responsabilidad por parte de la Procuraduría frente a lo que está ocurriendo hoy, de admitir la recusación que en su momento uno de los apoderados formuló y remitirlo al superior correspondiente. Muchas gracias. Señor Procurador, para manifestarle de que a real entender de este abogado defensor, sí existe, tal como lo acaba de mencionar mis colegas, sobre todo el doctor Miguel Anderson, una
una causal de nulidad, en cuanto se violó un principio del derecho de defensa y el debido proceso del que usted viene siendo tan garantista. Y si bien puedo lograr captar que la Procuraduría de lo que quiere es salvaguardar ese principio constitucional del debido proceso, también debe aplicar las normas que sobre nulidad, cuando se viola este debido proceso, debe acatar. En este caso, debe reconstruir el proceso, así las pruebas hayan sido practicadas en legal forma, desde el momento en que presentó la nulidad que violó un derecho de defensa. Y como muy bien usted lo hace en ese momento, antes de proceder a algún fallo, también hay pendiente otras solicitudes como la que hizo el suscrito defensor en cuanto a que las normas no se deben regular por un procedimiento verbal, sino por un procedimiento ordinario, decisión que usted tiene en su despacho al no existir el mencionado delito en el que usted le está indilgando a alguno de los concejales. Son esas mis respetuosas apreciaciones, doctor Claudio, agradecerle su garantía en cuanto a este proceso, a la Procuraduría, y esperando que se tomen sabias decisiones en cuanto a que debe reconstruirse el expediente a partir de que se presentó esa recusación y se violó el procedimiento del debido proceso y el derecho de defensa. Muchas gracias. Te pido el favor solo al grano y... Señor Procurador, habla Carlos Arturo Rojas, defensor de 7 concejales investigados. Yo considero, con todo el respeto de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, señor Procurador Provincial, que se está resolviendo el tema que usted bien ha traído a colación en una elegancia juris, créame que merece el mejor respeto de nosotros, porque lo importante es que la justicia, cuando tenga alguna duda y tenga la oportunidad de aclararla, lo haga como usted lo está haciendo. El tema de la recusación, dejemos que el expediente se vaya para segunda instancia, que resuelvan, y cuando llegue, como antes de pronunciar el fallo, usted tiene que mirar si hay causales de nulidad o no. Entonces será la decisión que usted tome en ese momento y ahí sí cabrá la intervención de nosotros. Por ahora yo pienso que debe despacharse para segunda instancia la decisión que usted ha tomado, y ya en otra oportunidad, cuando se vaya a leer el fallo, miramos los acontecimientos que siguen a esa actuación. Muy buenos días, señor Procurador. En mi condición de apoderado de Félix Marino Jaime Caballero, quiero manifestarle que es plausible su decisión. De verdad que es una elegancia jurídica, como lo ha dicho quien me antecedió en la palabra, y pues me encuentro conforme, a pesar de que no me termina dando la razón del todo, pues, pero me encuentro conforme con su decisión salomónica. Muchas gracias. Bueno, el despacho aclara inicialmente que entiende la posición de, entiende la posición de ustedes, y doctor, no es tan cierto que sea decisión salomónica, es una decisión que se trata de ajustar a un procedimiento y a una legalidad. Igual les digo, frente a los planteamientos que ustedes hacen, como bien lo dice el doctor Carlos Arturo Rojas, se trata de depurar un procedimiento específico que es frente a la recusación que se hace, la cual mi superior jerárquico tendrá la oportunidad de mirar qué decide frente incluso también de las pruebas. Y son planteamientos que se ha hecho frente a esa misma por el doctor César Parra en su momento que presentó los alegatos. Entonces, y otro punto que sí les digo desde ahora es, como se dijo en esta providencia, la decisión que se tomó en su oportunidad frente al trámite de la recusación se debió a la literalidad de una norma que en ese momento estaba vigente o está vigente incluso, pero que no había sido objeto de un concepto de la naturaleza que se dio con posterioridad a que se resolvió ese asunto. Entonces dejó claro ese principio, como bien se dijo en la providencia, y entonces se enviará, como se determinó, el proceso de segunda instancia para que depure en su momento y en su efecto lo correspondiente a la recusación que se dio en el transcurso de esta investigación. ¿Listo? Para constancia firma, y estaremos notificándole
Perdón, si alguno de los abogados cambió de dirección, por favor suministrarla porque la otra comunicación muy seguramente habría que enviarla en citación. Entonces, si alguien quiere manifestar dirección nueva, que lo haga en esta audiencia. Tienen sus puestos. Señor Procurador Provincial, para efectos de recibir notificaciones en aras de ejercer la defensa técnica del disciplinado Félix Marino Jaimes Caballero, la recibo en la calle 35, número 1821, oficina 502 del edificio Suravic, Telefac 670-3937, celular 310-8080-605. Muchas gracias. Bueno, a esta hora el Procurador Provincial, Carlos Solarte, acaba de pronunciarse en este momento sobre el fallo contra los 19 concejales que son en este momento procesados por haber otorgado una prima técnica contra el exalcalde Ulises Barcázar. Doctor, abogado César Parra. Abogado, el procurador acaba de pronunciarse frente a la recusación que se planteó el abogado Carlos Arturo Rojas. ¿Cuál es su posición al respecto? Pues desde el 13 de diciembre, cuando el doctor Rojas presentó la nulidad, presentó precisamente la recusación contra el procurador, se le manifesté particularmente que quedaba separado automáticamente del conocimiento del proceso, que la única opción que tenía era pronunciarse sobre si aceptaba o no aceptaba la causal y indistintamente si la aceptaba o no la aceptaba debía, en cumplimiento de las normas procesales, remitirla a su superior jerárquico, para este caso la Procuraduría Regional de Santander, para que fuera esta dependencia la que decidiera si procedía o no procedía la recusación. Acá hay un punto supremamente importante y por eso se hizo la aclaración en el transcurso de la audiencia. Listo, el procurador reconoce que no se debió aplicar la norma como la aplicó, es decir, que debió haberse remitido desde el 13 de diciembre el expediente a la Procuraduría Regional. Entonces nosotros lo que le planteamos es que en virtud precisamente de la recusación planteada, él perdió competencia desde esa fecha para adelantar las diligencias, de tal manera que las diligencias que se realizaron con posterioridad al 13 de diciembre no existen, son inexistentes, ni siquiera nos referimos al tema de una eventual nulidad, nos referimos a la inexistencia de la prueba. Es decir, volvimos a la etapa procesal en la que nos encontrábamos el 13 de diciembre, que para efecto fue la lectura del pliego de cargos que se imputó a cada uno de los investigados. En este orden de ideas, ¿cómo se dilata el proceso? No, pues no es que se dilate, él está tomando una medida correctiva, la Procuraduría está tomando una medida correctiva de decir, sí, debimos haber enviado el proceso. Sí, yo lo que le hago la pregunta o lo que le pregunto al Ministerio Público, Procuraduría Provincial de Bucaramanga, es qué va a pasar con las pruebas que recaudaron. A mi juicio, desde lo jurídico, esas pruebas no existen, porque el procurador no tenía competencia, le ha perdido desde el mismo momento en que se le formuló la recusación. Por tal razón, tendríamos que volver a pasar a la etapa de presentar pruebas de descargos por cuenta de cada uno de los investigados, volver a practicarlas, volver a correr traslado para legal de conclusión y demás. Tenemos que esperar a que vuelva el expediente de la Procuraduría Regional de Santander con la decisión sobre la recusación, independientemente de que ésta sea aceptada o no. Esa sí es una claridad que hay que hacerla. Es decir, si la Procuraduría Regional dice que acepta la recusación, designará a otro funcionario para que adelante el trámite. Si la Procuraduría Regional dice que no se acepta la causal de recusación, como muy seguramente ocurrirá, pues tendremos que ver qué decisión toma el procurador con relación a las pruebas que practicó con anterioridad. Muchísimas gracias, abogado. Continuamos entonces. En este momento el procurador provincial, Carlos Solarte, acaba de hablar sobre el proceso de recusación que se adelanta contra los...
Estamos en directo con el abogado Roberto Ávila. Abogado, muy buenos días, transmitiendo en directo para vanguardia.com. Abogado, su posición frente a este proceso y la recusación de la cual acaba de hablar el procurador provincial. No, muy inteligente por parte del señor procurador, si me permitan decir esa expresión, frente al análisis que tenía que hacer para emitir un fallo o una solución dentro de este proceso disciplinario, y era revisar y estudiar el expediente, y al estudiarlo, al mirarlo, se detuvo frente a la figura que se había presentado en su oportunidad de una recusación planteada por uno de los defensores, y reconsideró que no podía emitirse o continuar el proceso hasta no resolverse la misma, y es así como así lo ha pronunciado, lo ha hecho ver en el día de hoy. Por ende, tenemos que esperar que se surta la segunda instancia que en su momento dado se invocó, me explico, el recurso de apelación interpuesto, lo conozca el superior, que es el Procurador Regional de Santander, y una vez que se resuelva la misma, regresará el expediente para saber si prospera la recusación planteada o no. En el evento de que prospera, pues pasará a conocimiento de otros funcionarios de la Procuraduría, y si no, él continuará en el ejercicio del mismo. Muchísimas gracias, abogado. Con el mayor gusto. Abogado Carlos Alberto Rojas. Carlos Arturo Rojas. Abogado, recuerden a los usuarios de vanguardia.com por qué usted instaló este proceso de recusación. Bueno, el 13 de diciembre formulé la recusación porque el abogado que estaba defendiendo a los 7 concejales que yo represento renunció. Entonces, para no entorpecer la audiencia, buscaron abogado, me llamaron a mí, yo llego, yo no conozco el proceso, el procurador tiene razón en que el anterior abogado y los concejales lo conocían, pero yo, que era el defensor, apenas llegaba a encontrarme, me iban a dar poder verbalmente ahí ellos. Entonces pedí un aplazamiento. El procurador en ese momento dijo que no era posible el aplazamiento y que pensaba terminar pronto el proceso. Yo consideré que había un afán inusitado que podía despertar un interés directo en el juzgador, y eso es una causal de recusación. Hoy, a la luz de los acontecimientos y el desarrollo del proceso, como lo dije en mi alegato de conclusión, ya no tendría motivos para recusarlo por ello, porque el procurador fue muy objetivo. El proceso se llevó normalmente, las pruebas se practicaron en adecuada forma, y ese principio de imparcialidad que yo había roto en un principio lo vi superado. Entonces le dije al procurador, cuando presenté el alegato final, que retiraba, si fuera el momento no lo hubiera recusado, porque la argumentación que tuve en el momento no se sostenía. Y hoy me ha gustado que el procurador, en una elegancia jurídica, ha hecho énfasis en las decisiones que respecto a las recusaciones se han tomado en Bogotá en las procuradurías delegadas, y no haciendo caso omiso a eso y siendo correcto, ha dejado en manos de la segunda instancia. Allí simplemente yo considero que esa recusación no prospera, porque era una recusación de un interés directo que se demostró que no existía. Entonces, pero para no ir a dejar el proceso en curso en causal de una falencia que mañana o pasado mañana pueda ser fundamento para anularlo, hizo lo correcto. En este orden de ideas, ¿cómo continuará el proceso? Cuando resuelvan la nulidad, la recusación, se cita audiencia para lectura del fallo. ¿Cuánto tiempo para? Yo pienso que máximo por ahí 15 días, porque como es un proceso verbal, es rápido, muy expedito, y entonces en no menos de 2 semanas nos están convocando para el fallo, pero fue correcto que lo hubiera hecho para sanear cualquier vicio que se pudiera presentar, y dejando además el procurador en claro que él no tenía ninguna clase de interés en el proceso. Lo que pasa es que es un proceso que llama la atención y tiene mucho seguidor, por lo que mediáticamente se ha destacado y por lo que además son todos los miembros de una corporación, y es un tema álgido y lleva envuelta algunas cosas que no son muy agradables, pero pudimos demostrar a través del proceso la ajenidad de los concejales a la censura que se les hacía disciplinariamente. En ese caso, el procurador provincial podría no continuar tomando las decisiones sobre el proceso. ¿Sería otra persona quien designe? La única forma de que el procurador se apartara del conocimiento del proceso es que la Procuraduría Regional considerara que él no debe continuar, porque de pronto en su momento pudo tener algún interés directo que desde luego no fue fundamentado en ninguna causal diferente a que no se dio el aplazamiento para yo poder conocer el expediente, porque me parecía irresponsable desde el punto de vista profesional sentarme a una audiencia a defender en un proceso verbal que todo es inmediato
a 7 concejales cuando yo no conocía ni un solo folio del expediente. Pero eso después se superó y el procurador demostró que no era cierto lo que yo esgrimía el 13 de diciembre. Algunos abogados también alegaban y recordaban las nulidades por las que se impusieron en algún momento del proceso, en las que decían que las pruebas no existían en el momento de haber iniciado el proceso. Yo planteé una nulidad después de que se me negó la recusación porque consideré que había motivos para ello. Ahí está planteada, se resolvió que no, pero yo pienso que el señor procurador, antes de la lectura del fallo en la próxima audiencia, tendrá que resolver sobre eso. De todas maneras, si se llega a presentar una nulidad, mi concepto es, conforme al Código Disciplinario, que las pruebas que se practicaron válidamente mantienen su vigencia y su validez, o sea, ellas son intocables, simplemente se rehace la actuación pero con las pruebas ya practicadas. Abogado, ya finalmente nos devolvemos a qué parte del proceso, ¿se perdió tiempo? No, aquí únicamente con actuación de hoy la Procuraduría resuelve si el procurador provincial debe seguir conociendo o no el proceso, no más. Respecto de las nulidades y lo demás, será en la próxima audiencia objeto de debate por parte de quienes estamos en la defensa y del señor procurador. Por ahora simplemente la recusación. ¿Continúa o no continúa? Yo pienso que eso no va a tener ninguna dificultad. Ya en la otra audiencia definimos los aspectos que usted me está preguntando. Por eso hice mi intervención aclarando que hoy era una cosa y en la próxima audiencia definimos lo que tiene que ver con las nulidades. Muchísimas gracias, abogado. Bueno, muchas gracias. Abandonamos entonces a los usuarios de vanguardia.com y le agradecemos por acompañarnos en esta transmisión desde el Salón La Hormiga de la sede Bucarica de la Universidad Industrial de Santander.